Empezaré diciéndote que la danza y la música nacieron conmigo. Los he sentido desde que nací. Desgraciadamente, cuando yo era adolescente, en Monterrey pues no tenía ni 500,000 habitantes y no había instituciones culturales. Todo lo que empezó a pasar aquí fue a raíz del esfuerzo del sector privado, porque la federación nunca se acordó de nosotros. Es mi alimento espiritual y lo gozo tanto que en un momento dado Angélica Klein nos llamó a un grupo de gentes para ver si podíamos organizar una compañía de ballet aquí en Monterrey, dado que la escuela tenía muchas niñas interesadas en la danza clásica. Y pues dijeron, me pidieron a mí que si yo podía empezar a investigar. Well, it was an interesting period of time for me because I was moving out of dancing. I created a company called Ballet D'Angelo. At that time in the 80s, because I was still dancing and starting a company, I learned all the foundation of how to run a company. But I was dancing and I was producing and I was choreographing, and it was very difficult to raise money. And so when Yolanda came along with this possible offer, I thought, wow, it would be great. I can just go someplace and direct a company. I don't have to dance or choreograph or do all these other things, which I ended up doing in the first year. But also, I'm very much like Yolanda. I have a pioneering spirit, and there was nowhere to pioneer in the United States. She interviewed me. We met in New York. She brought me to Mexico. And we had lunch, at her house, and I met her whole family. She took me to La Escuela, so I got to see the students. And nothing was here. There was no studio. There was no theater. There was nothing. And so I realized, there was going to be a lot of work. Buenas noches. Es para mí y para todos los nuevoleoneses seguramente un orgullo presentar esta noche la primera producción de la Compañía de Ballet de Monterrey. La Compañía Ballet de Monterrey tiene su propia coreógrafa, que es también su directora artística y que también, por cierto, interpreta el papel de Clara. Me refiero a Anne-Marie D'Angelo. Well, ballet is probably the most esoteric of all the arts. And dance has always been the lowest on the podium and, supporting poetry and music. And I knew when I came here, the job was educational. So we had to educate everybody of what's needed to have an organization in the arts in this way. So it was the organization in terms of the board had to be created. I brought all the production team, like the lighting designer, the scenic designer, the stage managers, all the production to train Mexicans at the time because we didn't have them here. So I was learning what do we need to create this art form.
tuve la oportunidad de los últimos años de mi carrera en la escuela. Fue cuando inició la compañía. Entonces, para nosotros como pues, niñas, ¿no? Prácticamente, porque es una carrera que inicias muy joven, entonces no teníamos mucho conocimiento, a menos que viajaras al extranjero, podíamos tener un poquito más de información y de tener la oportunidad de ver compañías profesionales. Entonces, el hecho de que existiera el Ballet de Monterrey, pues literal fue nuestro foco de proyección al futuro, ¿no? Y creo que a todas nosotras nos impulsó y nos hizo soñar con lograr algún momento estar en una compañía profesional. El Ballet de Monterrey estuvo desde que tuve mi primer contacto en la danza. Antes no conocía nada, absolutamente nada, no sabía... Yo tampoco ni sabía de que se podía vivir de esto, no sabía que era una carrera profesional. Pero mi mamá me llevó a las funciones y me di cuenta de que es todo un mundo inmenso. Empecé a tener mis primeros como ídolos. Mis primeros ídolos se formaron ahí mismo donde yo tomo clase. Es una maravilla tener una compañía en la ciudad y poder aprender y poder ver. Es impresionante y creo que no mucha gente sabe lo afortunados que somos. No lo aprecian lo suficiente, no lo valoran. En México, la cultura manejada por el gobierno todavía no aprende a lo que es excelencia. A mí me da mucho dolor porque no tenemos una sola orquesta que pueda competir con las buenas del mundo. Nada, nos falta. Yo creo que lo ideal sería si la cultura se paga tripartita, porque los que pueden tener esas iniciativas, si están apoyados por el Estado y por la Federación, pueden llegar a la excelencia. I think that Latin America is now such an important place in the world of dance. Many different artists taking over many ballet companies in the world, being principal dancers, soloists, and showing their passion. You know, I think one thing that I can say about our dear Latin American dancers is that everyone really dances with their heart, with very little resources, very little financial backing. But they're still there, sweating and giving their all to be able to put on a show. Siento yo que cada vez me entero más de mexicanos que salen al extranjero, que nos representan increíblemente en competencias. Ahora recientemente también en el concurso del Grand Prix de algo también hubo muchachos jóvenes. Está Rocío, que también están muchísimos estudiantes que ahora o se van temprano a terminar sus escuelas o en cuanto se gradúan encuentran una compañía en el extranjero que los acoge y que creo que nos representan increíblemente. Porque antes no se veía eso. Yo creo que yo fui de las primeras mexicanas que me fui al extranjero. Entonces, a mí me da tanto gusto y creo que cada vez es más y más el nivel. Y ahí te das cuenta que el nivel obviamente está mejor, que tenemos mucho mejores maestros, más preparados, porque el talento siempre ha estado ahí. O sea, creo que los niños y los jóvenes, siempre hemos tenido jóvenes con talento, simplemente es que hemos ocupado un poco más de apoyo en el sentido de que haya estos maestros que nos localicen ese talento. I think that in dance, there's just
there's something so beautiful about all of the effort that oneself and a group of people have invested on putting that 1 second of a show together. It's the lighting designers, it's this interview, the sets, the person that's been sewing the costumes and remaking all the pieces of jewelry, the person that made the point shoes, the people that bought the tickets and sat down. And I think that there is this this combination of gathering of the minds that is sort of indispensable. It's a very silent way of like many people working together without being in the same room, you know? And we don't realize this, you know, we don't give this moment a credit, you know? When I sit in my seat and the audience and the lights go off, the curtain goes up, I get chills just of that first initial note of the orchestra. Like, wow, how can all of those people's jobs have culminated to this moment, you know? And I think that's just like something that we can't stop doing, because it's just so, it unites us. It's indispensable. We can't let that go away. Plus, it's beautiful. Un país sin cultura no puede sobrevivir, no puede ser primer mundo. Va junto, es un alimento que lo necesita el ser humano, porque no nada más de pan vive el hombre. Entonces, pues, ¿qué quisiera yo? Que llegara a dirigir este país alguien que tuviera sensibilidad a la cultura. Creo que el arte convierte a las personas en seres empáticos. Sin el arte seríamos muy monótonos, todo sería muy gris, todo sería muy plano. Y tomar el valor para dedicarse a eso no es fácil. Tampoco es tan natural, que se dé tan natural, pero es posible y se puede vivir de ello. Soy mejor persona porque soy bailarina. Creo que puede cambiar la vida de mucha gente en muchos aspectos, no necesariamente siendo bailarín, sino simplemente asistiendo y ver una obra de danza, ya sea la música, la escenografía, la coreografía, algo te atrae, te llega y de verdad te cambia, en algo te toca, ¿no? El corazón, el alma. So I think art in general is what is still kind of is uniting us and sort of calming our anxiety about lots of things that are unfortunate that happens in our lives at the moment.
Hoy en día, una de las obras más representadas durante estas épocas navideñas es sin lugar a dudas el Cascanueces. A más de 100 años de haber sido creada por Tchaikovsky, al día de hoy se ha convertido en una pieza fundamental en la historia de la danza. El día de hoy traemos para ti esta bella producción protagonizada por el Ballet de Monterrey en el escenario del Teatro del Bicentenario. Esperamos que disfrutes de esta mágica puesta en escena. Comenzamos. Dicen que cada vez que se escribe, que se hace un ballet, sobre todo estoy hablando de los clásicos, ¿verdad? Se canaliza toda la historia del ballet. Porque si empezamos, por ejemplo, en el periodo del romanticismo, entonces cada vez que se presenta una obra del romanticismo, por ejemplo, hablamos de la Sílfide, de Giselle, se está recorriendo toda la historia. Y así, al partir de los años, cada época marca, recoge toda la ideología de esa época. Entonces, cada vez que se baila un ballet, se recorre toda la historia. And then I realized the audience, you have to be very careful as a director. Some works, the audience has to grow with the works that you give them. You can't give a piece that's too strange or maybe too contemporary and the audience doesn't understand. So you need to educate with the classics, which we did. We did Giselle the first year. We did Coppelia. We did the Nutcracker was our very first performance, the Nutcracker, and we did Cynthia Gregory's Swan Lake. And then I brought in Balanchine because that's important to have that icon. And we did Allegro Brilliant, Tchaikovsky Pas de Deux, Tarantella. Orientar al público antes de que asiste a una obra de ballet es muy importante porque le da herramientas para juzgar por qué tiene tanta importancia determinado paso, por qué se le aplaude tanto a la bailarina lograr determinada posición. Pero lo van aprendiendo. Mientras más te expones, más conoces. Pero si te pueden dar una guía al espectador, para mí eso es bien importante. Los programas de mano desde nuestro primer Cascanueces, que fue en 1990, se imprimieron. Dentro de las compañías de ballet, este es un instrumento muy importante porque pues le da crédito a todos los que participan y en el ballet hay obras que sí requieren darles a la gente a conocer los argumentos, sobre todo en los grandes ballets. Ya es diferente cuando son ballets neoclásicos o contemporáneos donde ya no llevan ningún argumento. Sin embargo, pues es importante darles mucha información de quién es el coreógrafo, quién es el músico, porque pues una forma que la gente puede apreciar en toda la magnitud la obra. He participado en más de 45, 50 puestas en escena. Y pues he visto pasar a muchos bailarines por esta compañía ya en 23 años. Yo creo que más de 300 bailarines he vestido. Te digo, tenemos gente que tiene más de 30 años en esta compañía. La señora Magdalena Valenzuela es la más experimentada en este ramo de la danza clásica, del ballet clásico. Ella ya es una de las pioneras que inició este proceso del ballet de Monterrey. Fue de las primeritas que estuvo aquí. Pues es una emoción muy grande, o sea, un gusto más que nada y pues que siempre nos felicitan por el vestuario y todo porque hemos trabajado mucho, muy duro con el vestuario y todo porque pues sí, hay que hacerlo de la mejor calidad que se puede. Y siempre estamos allá atrás nosotros con las máquinas y todo para lo que se ofrece.
Sí, cualquier cosa y estamos cosiendo, estamos planchando, o sea que siempre estamos ahí al pie de la función. Pues ya nosotros ya nos da, o sea, igual, hacer una chaqueta que hacer un tutú. Claro que un tutú pues lleva mucho más tiempo y más creatividad y todo para hacerlo, porque pues es una obra los tutús son muy especiales, muy elaborados. Y la chaqueta pues de volada no le echamos, igual que una malla. El vestuario de los hombres por lo regular es mucho más sencillo, por más bordado que esté, siempre nos da más trabajo el de las mujeres. Siempre compongo algo, improviso algo o creo algo a la medida de los estímulos del guión o de estímulos visuales para que pueda estar amalgamado a la producción. Generalmente las artes, digamos que filosóficamente están unidas, pero en la praxis están separadas. En cambio, el pianista de ballet está justo donde convergen dos artes. Estamos justo donde converge la danza y la música, ya que nuestro trabajo, somos unos siervos de la danza. Estamos al servicio de sus necesidades. Nos aprendemos todos sus pasos, y tenemos que entender qué está buscando cada bailarín. Hay bailarines que saltan más. Si permanece más tiempo en el aire, necesita la música más lenta. El que salta poquito no, necesita la música más rápida. Depende de los giros también. El que va a hacer 4 piruetas, 6 piruetas, necesita un poco música más lenta, etc. Tenemos que entender cuándo quiere música lenta, cuándo quiere música rápida. Me inspiran los bailarines cuando están haciendo arte, cuando están hablando con los movimientos, cuando tienen una búsqueda de técnica, pero también una búsqueda emocional. Una de las dificultades más comunes por las que atraviesa un bailarín es la frustración, porque siendo artista y uno sin darse cuenta se vuelve muy perfeccionista. Entonces, viendo a sus compañeros o viendo videos de bailarines famosos, cuando te toca en sí representar algún ballet importante o con cierto grado de dificultad, que te pone nervioso, que tú consideras que tienes que trabajar duro para poder lograrlo, viene la frustración. Dices, no soy lo demasiado bueno, o puede que sí lo saque, pero qué tal que me caigo, qué tal que esto no me sale como espero. Entonces yo creo que eso es lo principal. Como bien surgen las dudas, empiezas a dudar de ti mismo, que es normal. En mi experiencia sí me llego a sentir así algunas veces, pero ya entrando en el escenario cambio completamente y simplemente digo, lo voy a disfrutar. Y yo pienso en bailar para el público. Yo les quiero dar un show a ellos. Entonces dejo de pensar en mí. Simplemente lo disfruto y soy yo mismo. Me da risa porque son situaciones súper cotidianas. La otra vez fui a que me dieran un masaje de descarga muscular. Y le estaba contando a la señorita que me estaba dando el masaje que yo me dedicaba a bailar. Y le costaba mucho comprender que a mí me pagaban por bailar. Es difícil, suena raro y sí, creo que es muy utópico. O sea, ¿cómo que te pagan por bailar? Pues sí, yo bailo y me pagan. No es sencillo. La gente cree que es sencillo, que ay, sí, qué padre. O sea, es un trabajo de tiempo completo y muchas veces es mucho más desgastante que estar sentada en una oficina, creo yo. Pero
pues es muy agradecida la carrera también. Tuvimos que cerrar en 2 ocasiones porque recuerda que teníamos las crisis sexenales. En una de ellas me acuerdo que el secretario de Hacienda cambió y asustó a los banqueros internacionales, y al día siguiente salieron 50 billones de dólares del país. Eso es lo que tenía sostenido a la economía mexicana con pincitas, y entonces se cayó la economía mexicana. Y nuestros patrones pues no podían pagarle a sus empleados. ¿Cómo me iban a dar donativos a mí para el ballet? Yo me acuerdo desesperada, así que le hablé a uno de mis amigos, dije, no tengo con qué pagar. Ok, ahí te mando para que les pagues. Pero digo, pagarles y liquidarlos. Por eso tuvimos que cerrar. If the world was going to destroy itself and everything exploded, life would still come back. But the first place it would come back is Mexico. It would rise. People would rise here first. I really believe that. That would be I actually say that to people because it's a very powerful spiritual vortex. And so the energy, people can only migrate to the energy, and recreate themselves. So that's just my personal, that's for me only, even though I shared. No, soy terca. Yo les digo, mientras tenga energías, pues esto a mí me mueve mucho y no podría dejarlo. Claro, ya fue un gran paso el haber pasado la presidencia a la siguiente generación, porque eso me tenía preocupada. Yo tenía que asegurar que las siguientes generaciones iban a seguir teniendo esta misma pasión para que pudiera seguir la compañía. Y tienen un patronato de señoras más jóvenes, muy entusiastas y muy trabajadoras. In Lakek Alakin. And the Mayans didn't say, oh, hi, how was your day? Buenos dias. They said, in you, I see another me. Isn't that beautiful? I mean, it's like when I first read that, I said, oh my gosh, that's what everybody should be striving for now.